chicos y chicas, gente creativa, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy voy a hacer flores utilizando estos troqueles y papel decorado de un blog de Teddy. Este blog, que seguro habéis visto en muchos de mis vídeos, el gramaje es de 250 y son papeles de doble cara. He realizado los troquelados en una hoja como esta. Aquí os muestro cómo han quedado los troquelados. Voy a usar 4 flores de diferentes tamaños. Colocaré los troquelados sobre los troqueles para que tengáis una idea de los tamaños, por si queréis saber exactamente cuáles son los tamaños que voy a usar para hacer la flor. Este tamaño pequeñito tiene los pétalos poco definidos y lo que he hecho es con una tijera profundizarlos un poquito para definir cada pétalo. Me pongo ya manos a la obra y muestro cómo hago la primera flor. Para hacer las flores siempre utilizo una almohadilla, un buril de punta redonda y voy a pegarlas con silicona caliente. Comienzo con la flor más pequeña, como veis le estoy dando forma. Esta quiero pegarla para que quede bien cerrada, será el centro de la flor. En las siguientes flores lo que haré es dar la forma pétalo a pétalo. Doy la vuelta y hundo el centro. También se le puede dar un poco más de forma así en los bordes de los pétalos para que tengan un poco más de volumen. Una vez las tengo listas todas, comienzo a pegar y como comentaba, esta del centro la voy a cerrar pegando con silicona caliente. Voy poniendo un poco en el borde de cada pétalo y voy uniendo el siguiente pétalo, así uno a uno para que quede cerrado el centro de la flor. Una vez lista la flor pequeñita que hará de centro, solo queda pegar un troquelado sobre otro, siempre alternando los pétalos. Y ahora voy a dar un punto de silicona en cada pétalo del troquelado grande para que queden hacia arriba. Así queda la flor con más volumen. Ya está lista la primera flor. Vamos a por la segunda. Para hacer la segunda flor estoy usando el mismo tamaño de los troquelados de la flor anterior. Esta vez han salido sobre la parte del papel que es más rosita y para darle vida voy a estampar un sello de letras con tinta Mimento. Este simple detalle le da vida al diseño y las flores quedan más bonitas. Esta flor es mucho más sencilla, simplemente daré forma a cada pétalo intentando que queden así hacia arriba. Haré lo mismo en cada troquelado, pétalo a pétalo, que queden hacia arriba y voy a hundir un poquito el centro. Ya todos los troquelados tienen la forma, coloco uno sobre otro de mayor a menor hacia arriba
Con un punzón hago un agujero en el centro y por aquí voy a introducir los pistilos. Si no tenéis pistilos, arriba a la derecha dejaré un vídeo donde muestro cómo hacer pistilos caseros. Una vez he logrado colocar los pistilos, arreglo un poquito la flor, intento que los pétalos queden intercalados, aunque no insisto mucho. Pongo el punto de silicona caliente por debajo y ya está lista la segunda flor. Es muy sencilla, pero la impresión del sello de letras y los pistilos le da un toque muy chulo. Y para terminar voy a hacer unas flores muy sencillas y muy pequeñitas que complementarán a las otras dos a la hora de decorar un proyecto. En esta imagen muestro los troqueles que he usado para hacer estas flores. Voy a usar dos tamaños, pero las flores son simples. Con el buril de punta redonda le he dado forma hacia arriba, con el punzón he hecho un agujero en el centro y ahora voy a introducir un solo pistilo en cada florecilla. Las voy a hacer en blanco, en rosa pálido y rosa fucsia. Estas florecillas son muy simples y se complementan muy bien con las flores grandes. Se pueden usar los tres diseños en un mismo proyecto. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado el paso a paso. Si es así, regálenme un dedito arriba, compartan con gente creativa. Si aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal y activen la campanita si queréis que os avisen cuando suba nuevos vídeos. Muchas gracias por acompañarme en el paso a paso. Me despido con la ilusión de que pronto volvamos a encontrarnos. Chao.